ver esta noche un problema de máquina asincrónica. Entiendo que arrancaron ya con la teoría y han visto algunos temas la semana pasada con los muchachos, como para ir poniéndose en tema de las características, los parámetros, el funcionamiento de la máquina. Así que hoy vamos a resolver un problema de la guía para, digamos, aprender a utilizar los datos, el circuito equivalente y entender el tema de potencias, cuplas y demás. Así que, bueno, voy a presentar y arrancamos. Bueno, avísenme si se está viendo. Sí, ahí se ve. Ok. Bueno, el problema que vamos a ver esta noche dice lo siguiente. Los parámetros del circuito equivalente de un motor asincrónico trifásico de 500 volt, 8 polos, 50 Hz, conexión estrella son R1 013 ohm, R2 032 ohm, G 0,004 Siemens o mho, X1 0,6 ohm, X2 1,48 ohm, B 0,05 Siemens. Después nos dice que la relación de espiras efectivas N del estator a N del rotor es 1 sobre 1,57. Dice, se admite que la cupla máxima es el doble de la nominal y utilizando el circuito equivalente aproximado, determinar analíticamente el cálculo de la cupla máxima, el cálculo de la cupla nominal, el resbalamiento nominal Sn, la potencia mecánica nominal, la corriente rotórica I'2 nominal, el cálculo de la corriente estatórica nominal I1 nominal, factor de potencia nominal, cálculo de la corriente de arranque, cálculo de la cupla de arranque. Es decir, bueno, vamos a ver un surtidito de todos estos elementos característicos o parámetros característicos de la máquina a partir de contar con los datos del circuito equivalente y ir encontrando los diferentes elementos que permiten su cálculo. Así que para poder encarar la solución, vamos a plantear el diagrama equivalente aproximado, como nos dicen ahí en el esquema, donde tenemos la rama correspondiente a las pérdidas y a la excitación delante o al principio del circuito equivalente, y después tenemos R1, X1, X'2, tenemos R'2 sobre S. Ustedes habrán visto seguramente ya en la teoría que esto puede ir indicado de esta manera, como una única resistencia sobre S acá, o bien separada en dos tramos, una R'2 puesta acá, digamos, al comienzo de lo que sería la parte o la representación de la parte rotórica, y otra R acá que sería R'2 por 1 menos S sobre S. De tal manera que si yo sumo esas dos resistencias me terminan dando una única que es R'2 sobre S, como está puesto en este caso para esta ocasión.
Bien. Nosotros tenemos como dato los distintos parámetros del circuito equivalente. Tenemos R1, R2, X1, X2, G, B, etc. Y acá lo que nos llama la atención, o nos debería llamar la atención, es que los valores de R2 y de X2 están dados en valores propios, es decir, es el valor de la reactancia del circuito secundario, del circuito rotórico, y el valor de la resistencia propia del circuito rotórico. Y nosotros sabemos bien que para, digamos, utilizarlos en el circuito equivalente necesitamos tener esos valores referidos a una misma base, o bien todo al estator o bien todo al rotor. Y es entonces para eso que aparece como dato el tema de la relación de espiras efectivas de estator a rotor, que viene a cumplir la función de la relación de transformación que nosotros conocíamos para la teoría del transformador. Entonces, esta relación efectiva de espiras de estator a rotor, que tiene este valor, es el elemento que vamos a utilizar para referir el valor propio, el valor intrínseco de la resistencia rotórica y de la reactancia rotórica a el primario, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, para eso, nosotros acá, en este planteo, estamos diciendo que la R', la que tengo que considerar acá, o bien si estuviera dividida por parte acá y acá, es el valor real, el valor propio, afectado por la relación de transformación al cuadrado, tal y como era en el caso de la teoría del transformador, si lo recuerdan, ¿no? Entonces es la relación de espiras al cuadrado. Bueno, eso es 0,32 por la relación al cuadrado, me da 0,13 ohm. Y de la misma manera tengo que referir el valor propio, el valor intrínseco de la reactancia rotórica, referirlo al estator multiplicándolo por A cuadrado, o la relación de espiras efectivas al cuadrado. Entonces eso es 1,48 por la relación al cuadrado, me da 0,6 ohm. De manera tal que con esta simple transformación, con esta simple cuenta, estoy en condiciones de tener el circuito equivalente completamente definido, porque estos dos eran datos, este era dato, este era dato, y estos dos ya los transformé de manera que los puedo utilizar a todos en el mismo circuito equivalente, todo referido al primario. ¿Alguna duda hasta acá? No, hasta el momento. Bueno, obviamente la reactancia equivalente es la suma de las dos reactancias, la primaria y la secundaria, de 0,6 más 0,6, esto da 1,2, un dato que sale de, digamos, de sumar las impedancias de la misma índole. Y bueno, con el circuito equivalente, yo estoy en condiciones de calcular, esto lo habrán visto en la teoría, y si no lo vieron, seguramente lo está por ver, pero a esta altura deberían haberlo visto. Estoy en condiciones de calcular el resbalamiento que corresponde a la cupla máxima, ¿no? Ustedes saben que la gráfica de la cupla en función del resbalamiento o en función de la velocidad tiene esta forma, y entonces en esa forma típica hay una cupla que es máxima, a la cual le corresponde un resbalamiento máximo, y hay una cupla nominal a la cual le corresponde, obviamente, un resbalamiento nominal. Esta cupla a nosotros nos dan un dato en el enunciado donde dicen que tiene una relación determinada
con la cupla nominal. Fíjense que decía, perdón, la anterior, no la siguiente, decía que la cupla máxima es el doble de la cupla nominal. ¿Eso qué significa? Significa que este valor, para este problema, es el doble de este valor. Esta curva es una curva genérica, obviamente está sin valores, sin números, es una cupla, es una gráfica cualitativa para mostrar los puntos característicos y demás, por eso no está, digamos, no hay relación proporcional entre esto como el doble de esto, pero digamos, el dato cierto del enunciado es que este valor de acá es el doble de este valor de acá para esta máquina que estamos analizando. Entonces, a este valor, que no sabemos cuánto es, le corresponde el valor de resbalamiento máximo. Y a este valor, que no sabemos cuánto es, le corresponde, por lo menos no sabemos hasta ahora, le corresponde el valor de resbalamiento nominal. A partir de los datos que contamos con el circuito equivalente completamente definido, nosotros podemos calcular cuánto vale el resbalamiento máximo. ¿Por qué? Y porque tiene esta expresión y contamos con todos los datos para ello. Entonces, el resbalamiento máximo es R'2 sobre la raíz cuadrada de R1 al cuadrado más X equivalente al cuadrado, reemplazo valores y me da que el resbalamiento máximo, esto, digamos, la relación de velocidades entre el campo magnético rotante y la velocidad a la cual gira el rotor, bueno, esa relación o esa vinculación entre ambas velocidades corresponde a un resbalamiento de 0,118. ¿Está bien? Y ustedes saben también que la cupla máxima para esta máquina viene dada por esta, digamos, la cupla en general viene dada por esta fórmula, que es la potencia dividido la velocidad. Entonces, después, surgueteando un poco más en la ecuación de potencia sobre velocidad, uno puede desgranar esto poniendo los parámetros del circuito equivalente y particularizando para un valor de S genérico. Entonces, de esa manera obtiene el valor de cupla en relación a un valor de resbalamiento determinado. En ese esquema, cuando nosotros tenemos que calcular una cupla que, por ejemplo, como en este caso es la cupla máxima, bueno, esa cupla máxima dependerá de que el resbalamiento que pongamos en la fórmula sea el correspondiente al resbalamiento máximo. De manera tal que cualquier punto de esta curva yo lo puedo caracterizar como un par ordenado cupla velocidad, de manera que para una cupla determinada le corresponde una velocidad determinada, en este caso representada a través de su resbalamiento. Y entonces, para la cupla máxima corresponde utilizar el resbalamiento máximo. Fíjense que todo el resto de los parámetros de la ecuación son valores fijos. 3 es una constante, la tensión de alimentación es una constante para una determinada condición de funcionamiento, el valor de la resistencia rotórica es constante, la omega del campo también es constante, la resistencia, la reactancia equivalente, en fin, son todos valores que son constantes, salvo el resbalamiento. Entonces, de esa manera voy obteniendo el par ordenado, digamos, cupla en función de velocidad o cupla en función del resbalamiento. Para el caso particular de que la cupla sea la cupla máxima la que estoy queriendo calcular, bueno, el valor que tengo que reemplazar acá es el valor del resbalamiento máximo
que como ya vimos, es el valor que obtuvimos de esta ecuación. ¿Bien? Omega de campo. ¿Qué es omega de campo? Bueno, es la velocidad a la cual gira el campo rotante en el seno de la máquina, en el entrehierro de la máquina, y esa velocidad es dependiente de dos cosas, ¿no? Primero, la frecuencia de la red a la cual está conectada la máquina, y en segundo lugar, la cantidad de polos o pares de polos que tiene la máquina, ¿no? Entonces, bueno, esa velocidad de campo es 2πf sobre P. En este caso, las frecuencias son 50 Hz, P es la cantidad de polos correspondiente a 8 polos. Bueno, esto da 78,54 radianes sobre segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo en el entrehierro tiene una velocidad fija definida por, como dijimos antes, los pares de polos o la cantidad de polos, es lo mismo, digamos, y la frecuencia de la red. Entonces, el campo gira a una determinada velocidad que es constante. ¿Está bien? No así el rotor de la máquina. Y entonces ahí es donde aparece el concepto de resbalamiento. El rotor puede, digamos, para que la máquina funcione, el rotor tiene que girar a una velocidad menor porque si no, no habría corte de líneas de campo y entonces la máquina estaría parada, digamos, no se movería. Entonces tiene que, sí o sí, para esta máquina haber una diferencia entre la velocidad del campo y la velocidad del rotor. Y esa diferencia que hace a la condición de que pueda funcionar, bueno, esas diferencias se caracteriza a través del parámetro que llamamos resbalamiento, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? No, ahí si quisiera calcular la cupla de arranque tendría que reemplazar el resbalamiento por 1, ¿no? Sí, señor, y ya lo vamos a ver porque es una de las cosas que pide calcular. Fíjate que... Pero sería el mismo que en vez de cupla máxima... Exactamente. La misma Fíjate fórmula. que acá pide cupla de arranque. Cupla de arranque, perfecto. ¿Ves? Ya lo vamos a calcular, pero en el caso particular de que vos necesites usar esa fórmula para calcular la cupla de arranque, bueno, ahí va el resbalamiento correspondiente al arranque. ¿Que cuánto es el resbalamiento que caracteriza el arranque? 1. 1, exactamente, 1. Fíjate que acá está puesto el resbalamiento en el punto donde la curva cruza al eje de abscisas, es resbalamiento 0 y acá es resbalamiento 1. ¿Está? Este es el punto de arranque. Par de arranque, resbalamiento de arranque. ¿Está bien? Entonces, sí, si vos necesitases calcular la cupla de arranque a través de esta fórmula, es exactamente igual, nada más que con el resbalamiento que acaba 1 y acaba 1. ¿Está bien? Bien. Sí, ahí bueno, lo único que vi que en la teoría lo vimos, por ejemplo, la fórmula del resbalamiento en el denominador es más menos la raíz. Pero eso tiene que ver con cómo funciona el motor, ¿no? Si realmente funciona como motor. Sí. ¿Estás hablando? No, eso es lo único que vi como diferencia. ¿Pero dónde? ¿A qué? ¿Se ve el puntero láser? Sí. Sí, correcto. El valor de resbalamiento en el denominador, antes de la raíz. Ahí, exacto, ahí hay un más menos. Bueno, está bien. Para empezar, porque una raíz cuadrada tiene dos soluciones. Primero,
Pero además es posible que eso exista. ¿Por qué? Porque esta máquina pueda tener un máximo con cupla positiva y un máximo con cupla negativa. ¿Está bien? Lo que pasa es que yo voy a hacer un dibujito acá, perdón, porque para dibujar con el mouse es medio... de la relación entre cupla y velocidad o cupla y resbalamiento, que es una cosa por el estilo como este. Una cosa así y así. ¿Está bien? Entonces, nosotros ahora estamos trabajando este gráfico que ven acá. ¿Está bien? Pero la máquina puede laburar en todo este tramo y también puede laburar en todo este otro tramo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si yo, por ejemplo, fíjate que, ahora vuelvo al láser, fíjate que acá tengo el 0, ese 0 está donde tengo el puntero láser ahora. ¿Está bien? Acá sí. Tengo el 1, ese 1 está donde tengo el puntero láser ahora. ¿Ok? ¿Y qué pasa? ¿Por qué pone más menos? Porque tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Tiene que ver con que yo puedo tener máximo, por ejemplo, acá, y entonces este punto es este que estamos viendo acá, ¿está bien? Y ese punto, así como está, es un punto que es positivo, ¿está bien? Porque va de 0 hasta 1, quiere decir que crece de derecha a izquierda el resbalamiento. Y eso corresponde al funcionamiento como motor, que es lo que estamos estudiando en este caso. Bien. También vamos a ver en este curso el estudio del funcionamiento como generador. Esta máquina puede laburar como generador, es decir, frente a una entrada de energía de alguna determinada índole, bueno, puede entregar energía eléctrica. Ese segundo espectro de funcionamiento, es el que corresponde a toda esta etapa. ¿Está bien? Y ahí fíjate que el máximo es negativo. Entonces, el máximo es negativo, pero además se cumple que su resbalamiento para ese máximo, que está acá, también es negativo también, exactamente. Entonces, para empezar, una raíz tiene dos valores y la interpretación física de lo que corresponde al signo positivo y negativo tiene que ver con que si la máquina tiene cupla positiva y entonces es motor y entonces el resbalamiento es producto de campo y rotor que giran a la misma velocidad, el rotor persiguiendo al campo, que es la parte que está recuadrada ahí en amarillo, y el signo negativo del resbalamiento máximo corresponde a el funcionamiento como generador, donde se invierte la relación de giro entre campo y rotor, y entonces el rotor va más rápido que el campo, o podemos decir que el campo persigue al giro mecánico del rotor, y entonces ahí el resbalamiento se transforma en negativo. ¿Está? Tiene que ver con eso. Ariel está hablando, ¿no? Sí, sí, correcto. Tiene que ver con eso, Ariel. Y la interpretación es justamente esa, ¿no? Tiene que ver con si está del 0 para allá
o si bien está del 0 para acá y que corresponde a motor y generador. ¿Ok? Bien, gracias. Y del otro lado es freno, ¿no? Funcionando como freno. Y exactamente, de este lado funciona como freno, ¿eh? Es una condición de funcionamiento que tiene cupla positiva, que decrece esa cupla a medida que el resbalamiento aumenta, porque el resbalamiento, acordate que era 0 acá, es 1 acá y crece hacia allá. Entonces el resbalamiento aumenta hacia la izquierda y en ese espectro de funcionamiento, bueno, la cupla va creciendo, va decreciendo a medida que aumenta el resbalamiento, lo cual es lógico, digamos, ¿no? Porque si vos te pones a pensar que el resbalamiento representa el apartamiento de las velocidades entre campo y rotor, y si ese apartamiento crece, significa que la máquina se está deteniendo. Y a medida que se va deteniendo, va entregando menos cupla. ¿Está? Excelente, gracias. Bien, entonces dicho esto, volvemos. Acá voy a limpiar un poco esto. Entonces, nos quedamos con la parte de la característica que nos interesa ahora, que es estudiar la característica como motor. Y bueno, en esa condición, espere que no puedo enganchar el puntero, seguimos viendo entonces que la velocidad de campo, bueno, la calculamos, vale esto. Fíjense que el enunciado dice que la máquina es de 500 volts, 8 polos, 50 Hz. Entonces, como yo estoy analizando el circuito equivalente y siempre lo analizamos por fase, esta tensión que va acá es una tensión de fase, ¿ok? Y entonces son 500 dividido raíz de 3, 288.675 volts, que es lo que vamos a considerar como tensión de entrada puesta acá. Bueno, con esos datos reemplazo en la ecuación esta de T máximo. Fíjense que el resbalamiento había dado 0,108, está puesto acá, está puesto acá. El resto son los parámetros del circuito y acá tengo la tensión de fase al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, hago toda esa cuenta, resuelvo, qué sé yo, y me da que la cupla máxima vale 1190.36 newton metro. Es decir, este punto que está acá vale, la M máxima o la T máxima vale 1190.36. Y como por enunciado nos decía que la cupla máxima es el doble de la cupla nominal, bueno, hago la cuenta y tengo la cupla nominal. Es decir, tengo este punto, sé cuánto vale este, que es 595.18, y tengo este punto que lo acabo de calcular al inicio de la resolución, que vale 0,108, que es el valor correspondiente al resbalamiento máximo. Todavía no tengo definido el punto de resbalamiento nominal. Pero bueno, ya voy más o menos caracterizando a la máquina. Sé que mi máquina tiene este valor, que hay una relación, digamos, dada por esta fórmula entre
En relación a eso, usamos esta fórmula y fíjense que nosotros tenemos esta relación, ya es dato, aun cuando nosotros no hubiéramos calculado la cupla máxima y la cupla nominal en el punto anterior, nosotros podríamos seguir utilizándola. ¿Por qué? Y porque la relación de T nominal a T máximo es dato del problema. Es una el doble que la otra. Entonces, este cociente, digamos, nominal a máximo, estaría dando un medio, porque es dato del problema. Pero aún así, nosotros también tenemos el valor absoluto, el valor newton metro de cada uno de estos dos parámetros. Y tenemos el valor máximo, que lo calculamos al principio del punto anterior, de manera que reemplazo la relación entre cuplas es 0,5, el 2 es una constante, 0,108 lo acabo de calcular antes, 0,108 lo acabo de calcular antes, entonces todo esto me queda como función ¿de quién? Del resbalamiento nominal. ¿Mm? O sea, que puedo, digamos, trabajar una ecuación con S nominal como única incógnita, ¿eh? Y entonces me queda esta ecuación cuadrática que se ve acá, S nominal cuadrado sobre 0,108 menos 4S nominal más 0,108 igual 0. Y esto lo resuelvo con la fórmula resolvente de cualquier ecuación cuadrática, que como ustedes saben, por ser cuadrática me va a dar dos valores. Entonces encuentro un valor S nominal 1 que me da 0,02894 y encuentro un valor nominal N2 que me da 0,40. ¿Por qué yo digo que el valor correcto es el que corresponde a 0,02894? Y porque, fíjense lo que pasa. Yo estoy calculando ese nominal, ¿correcto? Y ese nominal, tengo 0, ese nominal, ese máximo, 1 acá. Es decir, esto crece de, como dijimos antes, crece de derecha a izquierda. Crece de acá para allá. ¿Está bien? Entonces, por otro lado, yo acabo de decir hace un rato que el máximo es 0,108. Entonces, el nominal tiene que estar comprendido entre ¿qué? Entre 0 y 0,108. Cuando a mí me da 0,40, el otro valor que satisface la ecuación cuadrática, ese otro valor que satisface la ecuación cuadrática significa que está por acá, digamos. Si es 0,40 está un poquito antes del medio, ¿no? Estaría por acá. Bueno, entonces ese valor no puede ser el valor nominal por cuanto está más allá del valor de la cupla máxima. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda con eso? No, quedó claro. Entonces, por eso decimos que el valor del resbalamiento nominal correcto es el que corresponde a 0,02894. ¿Ok? Bueno, con eso obtuvimos el valor nominal de la máquina, del resbalamiento nominal de la máquina. Cálculo de la potencia mecánica nominal. Bueno, nosotros sabemos que la potencia mecánica en general, o la potencia en general es cupla por velocidad, ¿no? En particular, cualquier tipo de potencia será la cupla correspondiente a ese tipo de potencia por la velocidad correspondiente a ese estado de funcionamiento. Con ese razonamiento, si yo quiero la potencia mecánica nominal, será potencia mecánica, es decir, velocidad mecánica, no velocidad de campo, velocidad mecánica por la cupla mecánica. ¿Correspondiente a qué estado? Al nominal. ¿Está bien? Entonces, esto como punto de partida general. Yo sé que tengo que encontrar la mecánica nominal
y la mecánica nominal es cupla por velocidad, nominales. Yo puedo calcular la velocidad nominal a partir de saber que tengo el resbalamiento nominal, porque lo calculé hace un rato, sé cuánto es la velocidad del campo, y entonces sabemos que el resbalamiento representa una medida del apartamiento entre la velocidad del campo y la velocidad mecánica del rotor. Entonces, si tengo la del campo y tengo la mecánica, tengo el resbalamiento, puedo encontrar la velocidad mecánica del rotor. ¿Está bien? Bien. Esto es la cantidad de revoluciones del campo, 60 por F sobre cantidad de pares de polo, me da 750 RPM, de manera que si yo tengo resbalamiento y estoy como motor, la cantidad de revoluciones por minuto del rotor tiene que estar por debajo de 750. Bueno, entonces lo afecto por el resbalamiento y me da 728.29 RPM. Es decir, aquel resbalamiento que nos daba 0,02894, ¿se entiende esto? Es decir, mientras el campo gira 7, ese perseguirlo, ¿qué pasa? El rotor jaula de ardilla, no importa si es el rotor bobinado, para el caso de este razonamiento es lo mismo. Y entonces, este rotor está girando, por ejemplo, a una velocidad n 29 RPM. Y tengo también un campo que está girando a n del campo, discúlpenme, pero parece que tuviera los dedos. La velocidad del rotor, y el rotor lo está persiguiendo, de manera tal que por unidad de segundo, unidad de tiempo por segundo, este conductor está cortando líneas de campo que están pasando sobre él a una determinada. El hecho de que exista ese corte de líneas de campo es lo que hace que la máquina pueda seguir funcionando, porque al momento en que no cortase líneas de campo, es decir, donde la velocidad del campo salir a perseguir al rotor, ¿se entiende? Estaríamos en ese caso, ¿dónde? Estaríamos acá. Cuando la velocidad del digamos, no funciona. Si campo y rotor corren hermanados, sin cortar uno al otro, bueno, estamos en una situación que la máquina no sirve para nada. ¿Está bien? No tengo cupla. La manera en que la máquina empieza a tener cupla es
conductor del rotor corte líneas de campo, ese corte de líneas de campo genere FEM, esa FEM dé lugar a una corriente, por eso los rotores están en cortocircuito, para que pueda circular corriente por ellos, y esa corriente que circula por el rotor termine generando una interacción y de la interacción de esas fuerzas magnetomotrices se producía una cupla. Bueno, esto, es eso mismo, digamos. Cuando yo tengo velocidades relativas distintas, esas velocidades relativas distintas hacen que están hermanadas, pasa a entregar cupla cuando las velocidades empiezan a diferir y entonces se empieza a mover por este tramo de la curva, ¿correcto? ¿Alguna duda con esto? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha, se está igual cortando por momentos, parece. Bueno. ¿Se entendió entonces este tema de las velocidades relativas y por qué tiene que ser distinta la velocidad del rotor del campo? Sí, porque si no, no generaría cupla. Exactamente, no generaría cupla. Y entonces estaríamos con cupla igual a 0, tal y como les mostré a partir del gráfico T en función de S. Bueno, ¿están viendo ahí la presentación? Sí. Bueno, entonces, ¿para qué estaba contando todo esto? Bueno, hay potencia mecánica en tanto tenga cupla, ¿no es cierto? ¿Y cuándo tengo cupla? Cuando las velocidades difieren, tengo resbalamiento, y entonces, a partir de ese resbalamiento, significa que la velocidad del rotor es distinta que la velocidad del campo, ¿eh? ¿Se acuerdan que antes tenía un omega C, ahora tengo un omega N? Quiere decir que con la cupla nominal que calculé en el punto anterior, era esta, la cupla nominal que tengo acá, multiplicada por la velocidad del rotor que acabo de calcular, bueno, eso me va a dar la potencia mecánica nominal. ¿Está bien? Bueno, es esto. Entonces la potencia mecánica nominal es la cupla esa que les mostré, que calculamos en el punto 1, multiplicada por la velocidad rotórica que acabo de calcular, eso me da 45,38 kilowatts. Es una máquina de 45,38 kilowatts nominales. ¿Se entiende? Bien. Sí, perfecto. ¿Qué más? Vamos a calcular la corriente rotórica. Bueno, esto es bastante sencillo, digamos. ¿Por qué es sencillo? Y porque yo, para calcular la corriente rotórica, lo que tengo que hacer es simplemente mirar el circuito equivalente, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo la tensión aplicada acá, estos 500 sobre raíz de 3 volts, es decir, 288 puestos acá, en bornes de la fase,
Y la corriente rotórica es simplemente la ley de Ohm, ¿no es cierto? Tengo tensión dividido impedancia, me va a dar la corriente I'2, que es la corriente rotórica referida al estator. ¿Por qué referida? Porque los parámetros de impedancia ya están referidos. Entonces, cuando yo calculo esa corriente con estos parámetros así, me da la corriente a su vez ya directamente referida. ¿Ok? Entonces, es simplemente aplicar la ley de Ohm. Tensión sobre impedancia. ¿Está bien? Vamos a eso. Es tensión dividido la impedancia que tengo después de la rama paralelo, digamos. ¿Está bien? Entonces eso es, como estoy calculando la corriente nominal, es R1, R'2 sobre S nominal. Las reactancias son del valor que son, digamos, no dependen de S nominal o no dependen de S. De manera que reemplazo los valores, acá pongo el valor de S nominal, hago la cuenta y me da este complejo que está acá. Complejo, guarda con eso. Es un número que tiene parte real y parte imaginaria. Hago hincapié en esto porque en los exámenes suele aparecer que suman esto de manera lineal, es decir, sin tener en cuenta si son imaginarios, si tienen este ángulo, ¿no? Lo suman algebraicamente y es un graso error. ¿Está bien? Bueno, esto es el producto de la cuenta que está acá, tiene módulo 60.44 y un ángulo de menos 14.56 amperes. La corriente en atraso, como no puede ser de otra manera, dado que la impedancia que estamos involucrando en el cálculo es una impedancia inductiva. ¿Está bien? Ahora bien, esa corriente que es I'2, si yo quiero calcular la corriente estatórica, no es la misma. ¿Por qué? Y porque, fíjense que, vamos de nuevo a la fundamento de todo, como decía un amigo, no es lo mismo, digamos, la estatórica que la rotórica. ¿Por qué? Y porque yo tengo acá una derivación que tiene que ver con la corriente de excitación, la corriente de vacío que le llamamos, que a su vez está compuesta por dos componentes, una que va por la resistencia de pérdida del hierro y otra que va por la rama de magnetización I sub mu propiamente dicha, digamos, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la corriente del estator, que es la que entra desde la fuente, acá donde está el cursor, donde estoy mostrando el puntero, bueno, esa corriente es la suma vectorial de I0 más I'2. La I'2 la acabo de calcular, acabo de decir que es un complejo que tiene corriente que atrasa 14 grados, una cosa por el estilo. Bueno, me falta calcular esta y sumar ambas para obtener la corriente estatórica. O sea, la corriente que la máquina está chupando de la red, la corriente absorbida de la red. ¿Ok? ¿Eso cómo lo hago? Primero calculo la corriente de pérdidas. La tensión aplicada, fíjense que era una impedancia que estaba directamente aplicada a la tensión B1 por G, me da 1,15 amperes. Estos valores están reemplazados de ahí. 1,15 amperes. La de magnetización, B1 por B, tensión aplicada, impedancia con su correspondiente índole, es decir, esto es una inductancia, una susceptancia, digamos, una impedancia, una inductancia en el denominador, o sea, una susceptancia, por eso es menos J. Entonces,
hago la cuenta, me da menos J 14.4, de manera que la corriente de la rama paralelo es la suma de las dos y es 1.15 por la parte real menos J 14.4 por la parte reactiva. ¿Está bien? Entonces con eso, con esta corriente I0 más la corriente I'2 del rotor, sumo las dos y todo esto me da 59.65 menos J 29.96, de manera que la corriente absorbida desde la red tiene módulo 66.6 amperes. Estoy absorbiendo casi 67 amperes de la red con un ángulo de fase de menos 26.39 grados. Es decir, si yo, por ejemplo, considero que la tensión tiene... Se me perdió el cursor, ¿dónde está? Ahí está. Si yo considero, por ejemplo, que la tensión de alimentación tiene fase cero, por ejemplo, la tensión la tengo con fase cero acá, bueno, la corriente está trazando casi 30 grados. La corriente está a 26.59. Bueno, no me salen los números con el mouse. Hace demasiado frío esta noche. Téngame paciencia. Bueno, ahí va. Esa corriente ahí está a 26,59 en retraso de la tensión, lo cual me da idea de que si yo tengo identificado cuánto atrasa la corriente, cuánto, digamos, desfasa, en este caso trazando, la corriente de la tensión, claramente, ¿qué me está dando? Me está dando el coseno phi de la máquina, ¿no? El coseno phi de funcionamiento en este estado. Como este estado es el nominal, porque tengo corriente nominal y 2 nominal, lo utilicé con el resbalamiento nominal, entonces en condiciones nominales, el coseno nominal, el coseno phi nominal de la máquina es el coseno de justamente 26.59 grados, ¿ok? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el coseno phi. Para calcular el coseno phi, que corresponde a la potencia nominal, es el coseno phi del ángulo de atraso, coseno phi de menos 26.39. Tenemos un coseno phi bastante bueno, ¿eh? La máquina está casi en 0,90 de coseno phi, es muy bueno esto. ¿Está bien? Cálculo de la corriente de arranque. Bueno, lo mismo que antes, ¿no? Fíjense, para eso, ¿qué hacemos? Volvemos al circuito equivalente. ¿Está bien? La corriente de arranque es la tensión
aplicada a esta impedancia que está acá, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Pasa que la corriente de arranque está, digamos, tomada sobre la parte de las impedancias que corresponden a la parte rotórica, digamos, a toda la parte R1 más R2. ¿Por qué? Y porque la influencia de esa rama que está en paralelo sobre la corriente rotórica, cuando hago el paralelo de las impedancias, bueno, es prácticamente ínfima la influencia. Entonces, en el circuito aproximado, con el circuito aproximado yo puedo calcular la corriente de arranque aplicando esta fórmula y poniendo como corresponde acá el resbalamiento del estado de arranque, que como ustedes bien vieron al principio de todo esto, el resbalamiento en el estado de arranque, ¿cuánto es? Es 1. Entonces, yo puedo reemplazar todos los valores de la fórmula, que es tensión sobre impedancia. Fíjense, esto es el módulo de la impedancia que está a la derecha de la rama paralelo. Coloco el resbalamiento que corresponde al estado que estoy considerando, que es el estado de arranque, S igual a 1. Acá esto tiene un error. Acá puse nominal, se chipoteó. Esto es un 1. Eso está mal. Sería S de arranque, ¿no? Acá es S de arranque. ¿Está bien? Que es igual a 1. ¿Está bien? Y fíjense que de hecho, cuando yo reemplazo los valores ahí, acá es 0,13 sobre 1, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es S de arranque igual 1. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, hago todas las cuentas y me da que la máquina absorbe 235 amperes en el instante del arranque. Fíjense que nosotros calculamos la corriente estatórica nominal, nos había dado algo así como 66 amperes. Bueno, en el estado de arranque tenemos casi 240 para hacer números redondos, es decir, la corriente de arranque es casi 4 veces la corriente nominal de la máquina. Cuando la máquina como motor está arrastrando una carga que consume 37 kilowatts, que es la... 37 era, no tenía potencia acá. 45 era la potencia, ¿no? No sé por qué dije 37. 45. Cuando estaba moviendo esos 45 kilowatts, una cupla a una velocidad que da por resultado una potencia equivalente de 45 kilowatts, en esa condición la máquina consume 66 amperes. Y en el estado de arranque, toma de la red para vencer la inercia,
estamos calculando la cupla de arranque, de la misma manera, porque esto es potencia sobre velocidad, la velocidad del campo, ¿está bien? Y la potencia, ¿dónde se está consumiendo toda la potencia? En la parte de la resistencia secundaria, que es la cupla que tiene que vencer, digamos, ¿no? Entonces es R'2 por I2 de arranque al cuadrado sobre la velocidad de campo. Y esto te da, reemplazando esta cuenta que está acá, 274 Newton metro. Fijémonos lo siguiente, ¿no? Hay varias cosas dos o tres cosas que quiero charlar con esto. La cupla de arranque es 274. Si yo me voy a la cupla nominal, era 595. Quiere decir que la cupla de arranque está por debajo de la cupla nominal. ¿Está bien? ¿Eso qué significaría? En primer lugar, que si yo tengo una cupla nominal de 595,18 Newton metro que tengo que arrastrar, que tengo que mover con mi motor, no puedo arrancar la carga acoplada al motor por cuanto mi cupla de arranque es inferior a los 595 Newton metro que necesita mover con la carga que tiene conectada. Eso como primera medida. Salvo que uno hiciera algún otro tipo de modificación. ¿Para qué? Para que la cupla de arranque sea distinta a la que tiene, digamos, como característica propia, digamos, la característica básica de la máquina. Uno puede efectuar modificaciones o hacer algunas cuestiones que ya lo van a aprender, digamos, a lo largo del curso, para que esa cupla que la máquina naturalmente entrega al arranque tenga un valor distinto y entonces pueda el motor arrancar con esa carga acoplada desde cero, digamos, desde el momento cero del arranque. ¿Está bien? Y lo otro que quería decirles es que si yo en esta fórmula hago los reemplazos y calculo, reemplazando acá por la cupla, por el resbalamiento correspondiente al arranque, que es 1, van a llegar al mismo valor o un valor aproximado muy cercano a este valor que acabamos de calcular como cupla de arranque. Así que, entonces, nosotros ya calculamos la cupla máxima, la cupla nominal, el resbalamiento nominal, la potencia nominal, la corriente rotórica, la corriente estatórica, que suma de la rotórica con la de la rama paralelo, el factor de potencia nominal, la corriente de arranque y la cupla de arranque. Básicamente hemos definido casi todos los parámetros que caracterizan a la máquina en su estado de diseño, porque los valores nominales son los valores para los cuales la máquina se diseña, son los valores que un fabricante de motor garantiza para la máquina que vende. Son los valores que van al catálogo de la máquina y sobre los cuales el fabricante tiene responsabilidad de garantía, digamos, ¿no? Así que bueno, ¿alguna duda con respecto a todo esto que hemos visto? No por mi lado. Bueno, ok. Entonces, ¿alguna duda más? ¿Alguna consulta? Si no, con eso estaría resuelto el problema de hoy. No, por mi lado también todo claro. Digamos, como resumen, lo que hay que entender es que una vez que uno tiene el circuito parametrizado con todos los valores, bueno, puedo calcular
cualquier cosa, cualquier estado de la máquina, arranque, nominal, un estado intermedio, etcétera, ¿no? Así que hoy aprendimos la utilización del circuito equivalente, encontrar la mayoría de los parámetros característicos, vimos cómo se hace para trabajar con el circuito, que es muy similar con el caso del transformador, para reducir de secundario a primario, etcétera. Vimos lo que es la relación efectiva de espiras entre estator y rotor, que sirve para reducir o para referir valores al estator, que es donde tenemos la alimentación. Y bueno, después es simplemente aplicar esa fórmula que relaciona cuplas con resbalamientos y que en el medio está metido también el parámetro de potencia, porque siempre es P igual T por omega, ya sea eléctrica, mecánica, electromagnética, siempre es T por omega. Entonces, ese concepto está siempre metido ahí dando vuelta con los, digamos, reemplazos de fórmula o de parámetros que corresponden para poder adaptar el concepto de potencia y cupla al funcionamiento de esta máquina, que es una máquina electromagnética, ¿no? Así que bueno, si no hay más dudas, eso es todo por hoy. Ok, buenas noches. Bueno, buenas noches. Nos vemos.